de que los profesores que hemos dado seminarios, o que han leído las clases nuestras, podamos tener un momento breve de intercambio, ¿no? De manera que yo diría que los que quieran empezar, y yo contesto con mayor o menor brevedad, y si no puedo contestar, les diré que no, que eso no lo sé, o que me voy a estudiar a mi casa, les pido, en todo caso, un mail o algo así, después les paso la información que necesiten, digo, porque hay muchas preguntas que uno no puede responder. Sería un tanto vanidoso creer que uno puede responder a todas. Habiendo tanta gente, tantas colegas jóvenes, sobre todo muy interesadas, por lo que tengo entendido, es un grupo muy dinámico, así me han contado. Así que, bueno, adelante. ¿Quién es la primera que tira y pegue? Pregunten con toda franqueza, con toda tranquilidad. Yo les voy a decir que sé o no sé, que puedo o no puedo, o les voy a devolver la pregunta a ustedes. Hay muchas alternativas, digamos, pero este, con toda tranquilidad, somos todos colegas. Uno ocupa circunstancialmente un lugar diferente, pero somos todos colegas, somos todos docentes. Así que adelante. Escúcheme, no vea que esto se hace para conversar con usted. No puede ser que usted no tenga ninguna pregunta. Yo tengo una anécdota de mi mamá cuando yo empezaba a enseñar de profesor en la escuela secundaria. Mi mamá me decía, cuando los alumnos no preguntan es por dos razones. O bien porque lo que decís no se entiende nada, o bien porque es completamente obvio. Yo tiendo a pensar que es lo segundo, por eso no preguntan, pero bueno, si es tan obvio, entonces no sé, la cosa Bueno, está. yo arranco para romper el hielo al menos. Muy A bien. ver, Virginia, ¿vos sos de Eh, dónde, Virginia? ¿De dónde yo sos soy de vos? Sunchales, donde fuiste a la escuela unos años. Ah, vos sos la Sucharea. Bueno, muy bien. Santafesina del Norte. Vamos a escucharte con toda Sí. atención. Dime. Bueno, no, yo quería compartir, yo soy psicopedagoga, eh, y la verdad que yo estudié en la carrera, así que también fue hace muchos años. Estudié en la carrera Piaget, me acuerdo que me había No, costado no, no, muchísimo. no, no lo No, parece. no, no, muchas No gracias, lo muchas parece. gracias. Las cámaras mienten. Eh, bueno, y me acuerdo que fue de todos los autores que trabajamos en la carrera el que más me había costado. Nosotros leíamos directamente a Piaget y sus escritos, no Sí. a personas que hablaban de Piaget, entonces la verdad que era muy complejo. Nunca más, nunca más volví, salvo algunos textos o autores hablando de cuestiones de constructivismo, pero nunca más me dediqué así en profundidad. Y bueno, me noté porque ahora me noté a esta diplomatura, porque soy directora de una escuela secundaria y me pusieron a coordinar un poco el proyecto de armar una escuela primaria. Y yo dije, tengo que empezar, tengo que volver a aprender un montón de cosas, tengo que volver a un montón de conocimientos que necesitaba. Bueno, estoy leyendo y estoy sintiendo la misma sensación que en aquel momento cuando, cuando arranqué la carrera. Por supuesto que uno ya tiene conocimientos previos, pero realmente es desafiante volver a hacerlo de una manera más profunda, con Bueno, otro pensamiento, ¿no? Ya ¿cuál no es un la, cuál es profesional. la, cuál es tu duda existencial? ¿Cuál es? Y no, yo iba leyendo sobre esto de que cómo las acciones, cómo se construye conocimiento a través de acciones sobre los objetos, pero que a la vez esas acciones modifican al objeto, ¿sí? Y el objeto, si es un objeto, porque el ejemplo sencillo de, por ejemplo, no sé, moverlo de lugar o cambiarle la forma, es sencillo de entender. Pero el Sí. objeto, un objeto de pensamiento, algo teórico, una idea, un concepto, eso me cuesta más entender. ¿Cómo se va a modificar?
¿Se entiende mi Bueno, pregunta? sí se entiende perfectamente la pregunta. Bueno, Bueno, ese es uno de los puntos más interesantes de esta teoría. Lo que estamos diciendo, lo que se dice, o una parte de lo que se dice por lo menos, es que la actividad es una actividad conceptual en primer lugar. Cuando vos tenés un objeto abstracto, una fórmula matemática o un enunciado o una descripción o una narrativa, o, en fin, la variedad de situaciones representativas con que se maneja el conocimiento, pensar sobre el conocimiento supone actuar en términos de operar sobre ese conocimiento, o sea, hacer inferencias a partir de él, conectarlo con otro concepto, buscar analogías, buscar diferencias, semejanzas, articulaciones, relativizar el concepto. A eso le llamamos actividad. Es una actividad que no es la actividad sensorio-motriz sobre los objetos del mundo, sino que sí. es una actividad representacional sobre representaciones, sobre fenómenos, o sea, lingüísticos o simbólicos o imágenes o etcétera. Sobre esas entidades uno lleva a cabo una serie de actos de transformación significativa, en el sentido de que si de un enunciado yo infiero otro, yo estoy transformándolo significativamente, estoy construyendo a partir de ese enunciado otro que puede ser una parte de él o puede ser un enunciado que engloba el anterior, digamos, ¿no? Es decir, la actividad está pensada en términos, lo que se llama acción es transformar, y transformar no solamente transforma el mundo, sino lo que yo pienso del mundo. Entonces hay una serie de actividades de abstracción, de generalización, etcétera, que es parte de la actividad, este, particularmente de la vida escolar. Particularmente de la vida escolar. Ujú, No ujú. sé si respondo a tu pregunta. Sí, respondiste a mi pregunta. Muchas gracias. No, por favor. Otro colega, otra colegue, otra colegue, otro colegue. Voy yo, por favor. Buenas tardes con todos, profesor José Antonio Castorina, qué gusto. Tú no eres de Q, Se nota, no, yo no Claro que soy sí. del sur. Yo tengo muchos amigos en México y voy con mucha frecuencia, así que tu acento me es enteramente familiar, para llamar de alguna manera. También ahí De- hay una hermandad, porque tampoco soy de México, yo les saludo desde Ecuador, desde Cuenca, Ecuador, y obviamente Mira, existe mucha similitud en el dialecto mexicano, porque usualmente siempre existe el ahí. nuestro es un dialecto europeizante, espantosamente europeizante, y el lunfardo el de ustedes es mucho más, un español mucho más aceptable, mucho más correcto, mucho más, más creativo, más metafórico que el nuestro, sin ninguna duda. Bueno, así Más que cantor. después de este elogio, la pregunta. Ok, muchas gracias. Yo quería quizás un complemento a la pregunta anterior y era como, ¿y qué? Claro, esto de la construcción a través del conocimiento, a través un poco del objeto y tal, es específico o especialmente aplicable a la etapa escolar. No sé si se refiere a la etapa escolar como la educación primaria. ¿Qué pasa con la educación, por ejemplo, universitaria o con Lo la mismo. educación o en la educación Bueno, profesionalizante? a ver, en cualquier campo de educación hay una actividad constructiva sobre lo que hacemos con el mundo. La clave de la cuestión, tanto en cualquier nivel de la enseñanza, es que la actividad constructiva se lleva a cabo sobre conocimientos que se transmiten culturalmente. Esto es un problema que el constructivismo ha sido mal explicado, muchas veces muy mal entendido, ¿no? Y muchos colegas, francamente lo digo, lo entienden muy mal. El constructivismo no se opone a la transmisión de los conocimientos, todo lo contrario, se refiere al modo, a que hay una actividad de resignificar lo que se transmite en la práctica educativa. Digamos, y toda práctica educativa es una transmisión de cultura, no es un proceso cognitivo que pasa dentro de la cabeza como creen los psicólogos cognitivos, es un proceso de actuar sobre los contenidos curriculares, que son enunciaciones, tareas, demostraciones, cálculos, textos. Sobre esos se trabaja significativamente produciendo conocimiento que se va acercando al conocimiento que está planteado en el instrumento cultural, como diría Vygotsky, ¿no? Entonces, la actividad constructiva se hace sobre objetos
que están presentes socialmente, que se transmiten efectivamente en la escuela. No hay una actividad constructiva espontánea del niño en la escuela, que eso es la idea del constructivismo falsa, antigua, completamente deteriorada. El constructivismo es la defensa de una concepción de la producción activa, genuina de los sujetos, en tanto interactúan con otros y respecto de un saber que se transmite socialmente. Y esto vale para la escuela primaria y vale para la universidad. Vale para nosotros acá, si ustedes quieren. Esa es una relación muy interesante, es una cuestión crucial para nosotros, ¿no? Porque la psicología cognitiva, en general, es vista como por afuera de las prácticas educativas. Y en todo caso, adentro de la educación hay la actividad cognitiva. Y nosotros decimos lo contrario, la actividad cognitiva es posibilitada por el contexto social y cultural de la escuela, ¿no? Y entonces la propia psicología, la propia idea de lo que es construir, tiene que ser modificada para adecuarse a la naturaleza de la transmisión cultural que se hace en la vida escolar. Y esto es un problema muy importante porque conecta a la psicología del desarrollo y del aprendizaje con la actividad didáctica en sala de clase. Otro gran olvidado de la gente que hace aprendizaje en la psicología cognitiva. No se trata de instrucción, se trata de contextos didácticos. Se trata de una intención de enseñar, de transmitir un saber, creando situaciones problemáticas, etcétera, etcétera. Y ahí adentro se da o no se da la construcción. No hay un fenómeno inevitable. Los chicos pueden no construir, pueden no entrar en la escena educativa. Un niño puede no entrar. Es la famosa hoja en blanco en la escuela. Son los chicos que no escriben, no interpretan, no inician un esfuerzo de hacer un cálculo. Eso depende de cómo está organizada la situación y cómo el maestro se coloca respecto del niño. O sea, todo el problema de la construcción del conocimiento en la escuela, que vos preguntás, y en la universidad, nunca es solo una propiedad del alumno, es un acto social donde hay un aspecto individual de elaboración, pero que está marcado fuertemente por su vínculo con el docente y la situación didáctica que le propone el docente, ¿no? Ese es el núcleo del problema de todo este seminario de constructivismo y educación, ¿no? Por supuesto que es una posición personal mía, no pretendo que todos los colegas piensen como yo, pero es una posición que seguimos mucho los colegas que estamos cercanos a las didácticas disciplinares y a las didácticas profesionales. Nosotros tenemos una proximidad con ciertas corrientes de las científicas actuales, de cualquier disciplina, de las ciencias sociales, pasando por la escritura hasta llegar a la matemática, ¿no? Pero entonces, esa es en relación con la contribución constructivista se hace en función del vínculo con estas transmisiones de conocimiento de los campos disciplinarios. Cada una tiene su especificidad, ¿no? Sí, Amado, Mónica Amado levantó la mano. Sí, ahora, doctor, usted que habló acerca de los campos disciplinares. Disculpe, pero yo soy medio provocativo. Yo hablo medio claro, lo que digo no es todo lo que pienso, pero es una parte de lo que pienso. Trato de crearles lío a usted en la cabeza, más que yo me convierta en una especie de buzón de inquietudes. Yo creo que también es un diálogo. Entonces, cuando yo hablo, por ahí digo cosas fuertes, pero digo a propósito para generar la contraargumentación de ustedes. ¿Se entiende, no? Se entiende perfecto. Muy bien. Claro, cuando hablábamos de Piaget, yo no puedo evitar relacionarlo con las teorías de Brunner y de Ausubel, que después retomó Novak, ¿no? Y pienso que depende de la construcción del conocimiento en la mente del aprendiz del campo disciplinar. Por ejemplo, yo estoy en el campo de las ciencias sociales. Pienso que la formación del conocimiento difiere a lo que sería en las ciencias biológicas, ¿sí? Porque ahí se daría más, yo por las comparaciones que estuve haciendo cuando leía a Brunner, a Ausubel y a Novak, que en las ciencias biológicas se da más el aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Lo explica muy bien en su obra Melina Furman, lo explica muy pero muy bien. En mi campo disciplinar, en las ciencias sociales, yo veo que
se ajustaría más a lo que habló Ausubel acerca de la mediación. O sea que hace falta más una intervención por parte del profesor, del docente. Claro, pero el problema de todas esas corrientes es que se habla del profesor y no de la situación didáctica. La psicología ahí es hegemónica para pensar el famoso cambio conceptual, el descubrimiento, mientras que la perspectiva constructivista la que yo participo, no Piaget, porque Piaget no habló de pedagogía ni de didáctica, Piaget hizo psicología y epistemología. Sus discípulos, sobre todo a partir de la didáctica de las matemáticas, han generado una concepción donde en la enseñanza primero no hay aprendizaje sin enseñanza, cosa que compartimos con Vygotsky, pero no con otros colegas, ¿no? No creemos en el descubrimiento porque hay un lado inductivo del descubrimiento que es totalmente rechazable por nosotros epistemológicamente. Y no hay descubrimiento, sino reconstrucción del saber que se transmite en la escuela. No hay descubrimiento. En un cambio conceptual, digamos, lo que cuenta es la reformulación que el alumno hace de sus ideas anteriores, pero orientada fuertemente por la situación didáctica que plantea el maestro. Si esa situación didáctica no existía, no habría descubrimiento. El descubrimiento no es una propiedad del alumno, es un rasgo, si es que hubiera hablar de descubrimiento. La palabra descubrimiento no es tan bonita, porque nadie descubre, salvo Colón que descubrió América, no se descubre, se construye. O sea, lo que se elabora no estaba antes. Si yo soy un inductivista, creo que lo que yo elaboro, el chico elabora, está generalizando lo que antes un saber anterior, mientras que acá lo que se habla es la reformulación del saber anterior en relación a cómo se plantean las situaciones triangulares entre el saber, el docente y el alumno. Y en este sentido, me parece que una perspectiva constructivista actual, digamos, tendría algunas diferencias con la construcción, las teorías del descubrimiento, con los cuales no son desechables para nada. Digo, hay ciertas diferencias nada más, ¿no? Pero sobre todo Brunner, que cambió mucho. Una cosa es el Brunner del descubrimiento de la década de los 60, y otra es el Brunner que muere hace 10 años, que era un autor totalmente vygotskiano, más aún revisor del propio Vygotsky, donde él ya no hablaba de procesos cognitivos, hablaba de interpretación de un no paradigma, de una perspectiva digamos, lo que se llama hoy el andamiaje. Es un derivado de las teorías vygotskianas. Para aprender es por andamiaje. El que sabe más crea condiciones para el que sabe menos vaya elaborando. Ahí podría haber algo de descubrimiento, en la medida en que esa elaboración, digamos, está precedida por la existencia del instrumento cultural. Mientras que las versiones del descubrimiento pura no suponen una preexistencia de instrumentos culturales y que intervengan sobre la cabeza de los chicos, cosa que sí sucede en la teoría vygotskiana. Y creo que en el último Brunner. Yo soy mucho más partidario del último Brunner que el Brunner que hablaba de descubrimiento en la década de los 60, 70. ¿Se entiende lo que digo? Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me gusta mucho más Ausubel, porque Está muy la bien, tríada está didáctica muy allí bien. se ve mucho más clara Pero, a partir de pero la construcción yo del te concepto. reitero el problema. El problema está en que nosotros hemos creído que la psicología es el saber de referencia para hacer educación. Y ese es un error histórico. La psicología no es el saber de referencia, es uno de los saberes que intervienen en la producción de la actividad educativa. Entonces, hay saberes institucionales, hay saberes didácticos de varios tipos, hay saberes pedagógicos, hay conocimientos del sistema educativo propiamente dicho que interactúan con el saber de los alumnos. Y solamente en esa interacción se puede hablar de un cambio conceptual o algo por el estilo. Este, Quiere decir que nosotros ponemos el énfasis en la relación enseñanza-aprendizaje partiendo de la transmisión social de la cultura. Este es el punto central. Entonces la psicología tiene un lugar en ese contexto, tiene mucho que aportar, pero a condición que la psicología se adapte a las condiciones de la situación educativa. No al revés, no es que se aplica la psicología a la educación. No, no es así. La psicología se reformula en función de los proyectos, las propuestas, los contextos, las demandas
los contratos que hay adentro de una aula en una práctica educativa. Nosotros hemos cambiado mucho. Este es un constructivismo que ha sido desafiado por las didácticas disciplinares, ha sido desafiada por los contextos socioculturales. Este es un constructivismo totalmente renovado, digamos, que nos pone muy en diálogo con la perspectiva vygotsquiana. Lejos de un niño que elabora por su cuenta en la escuela o que descubre o que construye por su cuenta según la versión. Nosotros creemos que eso es ya un momento del pasado de la teoría psicológica. Bien, No sé si bueno. los estoy provocando como quisiera. Fiorella, ¿cómo ves lo que digo? No sé si estarás de Sí, acuerdo. sí, sí, yo los veo que están todos muy, muy conectados con lo que decís. Además, ahí en el chat también teníamos una pregunta en relación a lo que hoy estabas comentando, de los vínculos Sí, justamente con la didáctica. sí. Nuria pregunta, ¿cuál es la relación entre la etapa de compensación y la didáctica? ¿Qué pasa allí? Al final de la clase se propone como el desafío psicogenético. No, no entendí la pregunta. Soy No un sé, poco Nuria, vos no tenés torpe y viejo. micrófono. No entré. A ver, si me la puede, la colega está acá presente. Sí, 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 pero no sé si tiene problemas con el Eh, micrófono porque la formuló. Ahí está, a ver. No sé si si me me la puede, escuchan. sí, si me la puedes contar mejor, Perdón que porque no es que esté mal no puedo la evitar pregunta, es retomar. que yo tengo limitaciones. Es eso No, el yo problema. quería consultar que al final de la clase se propone que, bueno, el gran desafío de la psicogenética es vincularla con la didáctica, ¿no? Entonces, en la compensación, cuando ese Pero, desequilibrio encuentra un nuevo equilibrio, ¿no? Y se entiende que esos esquemas se transforman, bueno, ¿qué pasa con la didáctica? ¿Qué pasa con el quehacer docente? O sea, bueno, ¿habilita esa colega, transformación, esa está muy compensación? bien. No, está muy bien. A ver, lo que vos querés decir es más o menos lo que yo quise decir de manera torpe. Lo que yo quise decir es que los intentos de los niños por resolver un problema, o por plantearlo, o por compartir con otros niños caminos de resolución, se trate de una multiplicación, se trate de una entrada al álgebra, se trate de la comprensión de un texto, se trate de interpretar la historia, Ujú, en cualquiera de esos casos, el niño, la- la- las, las- lo que llaman ustedes desequilibrio, las compensaciones, psicológicamente son admisibles. Pero no es que el niño entre en desequilibrio por sí solo, es porque la situación que se plantea lo es de tal manera que lo provoca. Si el niño no se siente demandado, no se siente preguntado, no se siente reclamado por la situación didáctica, el niño no hace ni equilibrio, ni desequilibrio, ni nada. O sea, la situación didáctica es un desafío para el pensamiento de los chicos. Pero entonces no se puede pensar al niño en el aula por afuera de la didáctica. El niño está siempre adentro de alguna situación didáctica. La cuestión es cómo está organizada, de qué manera, y cómo son los contratos que dirigen al niño, lo conecta con el saber y con el profesor, que pueda habilitar que el niño pueda enfrentar un problema, planteárselo e intentar resolverlo con las herramientas que le suministran y otras que tiene él. El juego, componentes de los saberes que transitan, para de alguna manera, dentro de la sala de clase, es algo que está muy condicionado por el modo en que se plantea la enseñanza. ¿No? O sea, la didáctica no funciona al final, cuando el chico piensa, que terminó de reequilibrar. ¿Qué quiere decir reequilibración en una práctica educativa? Quiere decir que el chico ha planteado una manera de resolver un problema que no termina de digamos, atrapar la cuestión planteada o no la puede resolver. Entonces, hay modalidades por las cuales se dan alternativas o se plantean alternativas y los chicos intentan salir de la situación a partir de una toma de conciencia de su dificultad. Pero eso está enmarcado en una relación social con otros niños. No hay ningún niño que aprenda solo en el aula sin otros, y tampoco independiente del docente, ni independiente del saber que el docente transmite. O sea, la psicología del proceso de conocimiento tiene que estar situada al interior de ese contexto de relaciones, sin la cual no se entiende. Si no, si hacemos eso,
si hacemos lo que yo decía, lo que yo digo de quedar afuera de eso, bueno, es lo que se llama hoy el aplicacionismo psicológico. El aplicacionismo es creer que la psicología, saber de la psicología del niño me permite entender lo que pasa en la práctica educativa. Y es al revés, es comprender la naturaleza de la práctica educativa, la relación entre enseñanza y aprendizaje, lo que me lleva a interpretar bajo qué condiciones un niño puede acceder a mejorar su conocimiento, a aproximarlo a los saberes que se le proponen. No hay una autonomía de la psicología en el campo educativo. Hay una relación muy potente con otros campos disciplinarios, de los cuales se necesita inevitablemente para poder contribuir a que el maestro resuelva los problemas del aula y los chicos puedan avanzar en su conocimiento. Estamos frente a una situación de interdisciplinariedad, no de un lugar privilegiado del conocimiento psicológico. Esto es lo que hoy pensamos. No, esto no quiere decir que eso es importante. Recolocarlo al saber psicológico. Hay que recolocarlo. Y el propio constructivismo tiene que ser repensado en función de las disciplinas. Ya no se trata de construir operaciones intelectuales a la Piaget, que eso estaba muy bien para estudiar al niño en general, pero el niño en concreto, metido en un contexto, en un aula, respecto de un campo disciplinario o en una relación social con el objeto, ese niño construye, pero construye conceptos, no formas lógicas solamente, construye conceptos, nociones, representaciones, más o menos discutibles, más o menos modificables, pero que no son operaciones intelectuales. Reducir el constructivismo a la elaboración de operaciones intelectuales es equivocado y además no tiene nada que ver con la escuela. En todo caso, la escuela supone esa lógica, pero hace trabajar a los niños la construcción de nociones, argumentos, sistematización de saberes, generalizaciones, que se dan dentro del modo en que los profesores le plantean los problemas. Hay un conocimiento de dominio, que ustedes ya han visto con Mario Carretero, no solamente de dominio general, que yo no niego que hay lo que hemos enseñado en este seminario, que hay procesos operatorios, pero los procesos operatorios no son los más importantes para entender la dramática del aprendizaje en la sala de clase. Muchas gracias por la respuesta. A ver, otro que tire y pegue. Pueden decir que están en desacuerdo, pueden decir que no es para ir. Yo estaba Por favor. pensando, buenas noches. ¿Cómo te va? Vos sos Alina. Alina soy, sí. Dominikov. Muy bien. Así es. Yo estaba pensando mientras comentabas, por ejemplo, la propuesta que se hizo del aprendizaje de la lectoescritura desde las investigaciones de Emilia Ferreiro, por ejemplo, Sí. que produjeron, digamos, un esperar que el niño solo aprendiera Eso a es leer y falso, eso es escribir. falso, eso es una lectura Es una lectura muy totalmente falsa de claro. la teoría, y sobre todo la han hecho los colegas partidarios de la conciencia fonológica, que han deformado por completo lo que dice la teoría psicogenética. La teoría psicogenética no es una teoría didáctica, es una teoría Claro, tal psicológica cual. del desarrollo. Eso hay que transformarlo en un procedimiento didáctico adentro del aula, y en eso están trabajando, pero no se deriva de saber las famosas etapas de los niños, cómo se enseña a leer y escribir en la escuela. Eso es una No obstante, sirve, digamos, como psicopedagoga, digamos, cuando los chicos van aprendiendo, uno puede ir, digamos, preguntando para saber qué es lo que va pasando en la construcción interna de ese, digamos, de la estructura de la lectura y la escritura, digamos, pero sirve como un dato de en qué estadio está, pero no una forma de enseñar justamente a leer y escribir. Claro, pero además el estadio no es una cosa que le pasa al chico. Hay otra cosa que es necesario eliminar. No hay estadios en sentido estricto del término. No son etapas como una pera que madura, digamos. No es que el chico le va a pasar que va. No, que se pasa de la. Hay un proceso largo que lleva al presilábico, al silábico. No. Ese proceso es un proceso social, cultural, que el chico atraviesa formulando hipótesis, pero bajo ciertas condiciones. No es inevitable que todos los chicos pasen por el mismo proceso. Lo que sí es general es que hay un proceso constructivo en el chico. Pero el proceso constructivo está condicionado por los saberes anteriores, por las relaciones familiares, por las relaciones en la escuela.
No hay una especie de evolución de las ideas de los chicos sobre la escritura y que luego el docente o el psicopedagogo pueden tomar en cuenta. No es así la cosa, no A es eso me así. refería. Eso viene antes y atraviesa la práctica educativa, y atraviesa la práctica educativa. Y entonces ahí hay que formular procesos didácticos, y eso no son los psicólogos. Hablar de didáctica no se habla de psicología. No, Quien claro, no. construye didáctica escolar no es el psicólogo, ni siquiera el psicopedagogo. Son los especialistas en educación, los pedagogos, los didactas mismos, los docentes, y sobre todo los docentes en relación con los didactas, pero no son los psicólogos. Los psicólogos están autorizados a generar prácticas educativas. Es verdad. Eso es atribuirle a la psicología un poder que no tiene, Ujú. y es profundamente erróneo. Sí, por eso me acordaba cuando te escuchaba, me acordaba de esas situaciones, pero sí, por ejemplo, cómo poder entender la manera en que aprende, la necesidad, por ejemplo, de No, un trabajo naturalmente, pero estoy completamente de concreto. acuerdo, Eso, y luego poder discutir con generosidad, con argumentos, otras posiciones, digamos, que son para mí sostenibles, pero que, bueno, son predominantes en nuestro mundo cada vez más, las teorías ligadas a las neurociencias y a la psicología, a las teorías fonéticas, fonológicas, etcétera, son cada vez más hegemónicas, pero eso por razones sociales que no voy a explicar ahora, pero digo, ahí se necesita una discusión ahí muy interesante, me que quedo hay que ahí con hacerla. me quedo con mucha intriga en lo que estás diciendo. Bueno, pero eso es una discusión que la tenés que hacer con los especialistas en electroescritura, no conmigo. Yo no No, soy un especialista no, claro, yo no soy un Dios, no soy Dios. Lo que digo, no, como que estoy hablando de criterio, estoy hablando de criterio. Digamos, los argumentos hay diferentes teorías acerca de la alfabetización y del proceso por los cuales los chicos se apropian de la escritura. sí, sí, Y luego la comprensión de texto. Hay versiones que son cognitivas y versiones que son significativos sociales, constructivistas y de significado social, que son diferentes. Todas tienen derecho a existir, todas. ¿Qué se necesita? Una buena discusión que no está realizada en ningún lado entre ellas, solamente lo que hay a veces es un choque un poco exabrupto, digamos, pero se necesita una buena discusión para que los docentes reconozcan si hay argumentos a favor y en contra de alguna de ellas, claro. pero lo que seguro es cierto que no se puede formar una teoría, no se puede transformar la teoría de la construcción de las hipótesis de escritura en una especie de, digamos, evolución casi biológica, que los cuales los chicos deben pasar por esa, no, con independencia de la práctica educativa. Eso es un error. No es cierto que los chicos aprenden a leer y escribir afuera de la escuela, por supuesto, pero no hay completamiento, no hay manejo de texto, no hay comprensión, no hay construcción ortográfica, etcétera, si no hay pasaje para dentro de la escuela. Y ahí el problema es didáctico, no es solamente Claro. psicológico, digamos. A ver, Florela, a ver, ayúdame un poco vos que sos una graduada de la... No, no, es re interesante, claro. No, yo eh, no, tampoco me voy soy igual que vos, digo, no voy a posicionarme ante una perspectiva teórica en este sentido, porque sí podemos, digamos, es lo que dice acá Tono y nos comparte, ¿no? Podemos posicionarnos desde distintas miradas de la enseñanza de la lectura y la escritura, pero bueno, es una discusión que lleva también es más, hoy en día dentro, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se está debatiendo, se sigue debatiendo, ¿no? En cómo trabajar la enseñanza de la lectura y la escritura, y se sigue pensando en el fortalecimiento de estas prácticas dentro de las instituciones educativas. Pero sí o sí, sea, claro. estoy totalmente de acuerdo con que sí tenemos que escuchar, digamos, los posicionamientos de cada uno de estos enfoques teóricos, porque nos están hablando justamente desde esos enfoques. Y hay algunos de ellos que nos hablan de afuera de la escuela. Y ahí está lo que nos aporta también la mirada de Sí, hoy. sí, no, y además me parece que los docentes particularmente, ¿no? Porque ustedes, esta es una es un postítulo o especialización en campo psicológico. Lo educativo acá no tiene un lugar tan importante. Acá no se enseña didáctica, acá no se enseña este, procesos escolares, propiamente dicho. Pero tienen que saber ustedes que los psicólogos tienen que dialogar con otros colegas para poder tener un rol importante en el
no se puede ir con la psicología tal, ni siquiera la psicología que yo adhiero, que es la teoría de Emilia Ferreiro, a la cual yo estoy más cerca, ni siquiera ella puede imponerse en la escuela por afuera de la comprensión de los procesos propiamente de apropiación que orientan los docentes. Hay una significación sociocultural, hay una comprensión, digamos, social del proceso de adquisición que debe ser considerada. No basta con saber algunos aspectos psicológicos para dar cuenta de ese proceso que es mucho más complejo y además que abre problemas que no se han resuelto, muchos problemas que no se han resuelto. Hay que verlo como un gran interrogante, no como una batalla de consignas, digamos, ¿no? El constructivismo es una perspectiva, hay otra. Yo adhiero a esta perspectiva, pero la posición que yo tengo es la de dialogar con otras perspectivas, sobre todo aquellas que comparten algunos aspectos filosóficos básicos conmigo, si no, no se puede dialogar. Yo no puedo dialogar con un neurocientista que cree que el maestro tiene que ir al laboratorio de neuroimágenes para aprender a enseñar, porque ahí el diálogo está cortado, porque tiene una concepción del mundo totalmente diferente a la mía. Tiene que haber alguna relación para que un neurocientista, por ejemplo, admita que en el mundo no hay solamente cerebro y neuronas, sino también prácticas sociales, simbolismo, hay intencionalidad. Si él acepta eso, entonces podemos hablar, pero si él dice que todo se reduce al funcionamiento del cerebro, entonces no hay diálogo posible. Entonces, las disciplinas que participan, psicológicas, neuros y sociales, etcétera, que participan de eso de interpretar qué pasa en el campo educativo, tienen que tener un diálogo en la medida que el diálogo es posible, porque no se puede dialogar de cualquier cosa con cualquiera. Tiene que haber ciertos puntos de vista generales que tengan cierta mínima adecuación, mínima acuerdo, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Y en el caso nuestro, el constructivismo es muy claro. Nosotros no disociamos sujeto y objeto. En nuestra visión contemporánea no disociamos el individuo de la sociedad, no disociamos al niño de la práctica social, no disociamos la naturaleza de la cultura. Son todos sistemas articulados de interacciones intersistémicas. Desde ahí podemos empezar a hablar que hay dimensiones que toman unos y otros con distintas perspectivas, pero si yo no admito cierta mínima perspectiva que llamaríamos relacional o dialéctica entre los componentes del acto educativo, yo no puedo dialogar. Bueno, ese colega estará en una escuela, lo que quiera, yo no me meto, pero digo, como psicopedagogo, como psicólogo, yo necesito tener acuerdos mínimos con colegas de otras disciplinas y de otras corrientes psicológicas también para poder dialogar en la diferencia, pero hay que apuntar en esa dirección, ¿no? O sea, si un psicopedagogo o un docente cree que frente a un problema de un niño que tiene dificultades para aprender a leer y escribir, lo resuelve el neurólogo, si cree que es eso todo el problema, yo no estoy de acuerdo, con eso no puedo dialogar, porque el problema de la dislexia, etcétera, que es discutible trastorno, como trastorno, y aun cuando la hubiera, la enorme variedad de problemas que enfrentan los chicos en el aprendizaje de la lengua escrita son problemas que en gran parte no tienen que ver necesariamente con el cerebro, aunque esté involucrado, tiene que ver con el drama del vínculo con el docente, tiene que ver fundamentalmente con un problema de transferencia, psicoanalíticamente hablando, y tiene que ver con problemas de apropiación según cómo está planteada la enseñanza. O sea, el problema, el niño no tiene problemas de aprendizaje de escritura. El chico está en dificultades mientras aprende, lo cual no es lo mismo que decir que el niño tiene problemas, porque eso se atribuye al chico una entidad y una carácter inherente que es completamente discutible. No sé si soy claro. Discúlpenme, pero yo voy al núcleo duro del problema que afrontamos los psicólogos cuando tenemos que trabajar en el campo educativo y también los psicopedagogos, por qué no decirlo, ¿no? Acá hay varias psicopedagogas. Sí, esto de que estás hablando, Tono, tiene que ver un poco con también lo que desarrollan en relación al reduccionismo que se hace, ¿no? Bueno, de eso se trataba, no dije la palabra para no generar, digamos, no sé, te habría que explicar mucho, pero es totalmente de acuerdo con vos. Reduciremos quiere decir que un fenómeno complejo que tiene muchas dimensiones es reducido al análisis de una de ellas y se cree que esa dimensión
tienen la potencialidad de atrapar todo. Puse el ejemplo de la neurociencia, pero podría haber puesto el ejemplo de algunos aspectos de las propias corrientes sociales. Los que creen que el proceso de conocimiento se reducen a participar los niños en diálogos colectivos sin que se admita que hay un proceso personal, que cada uno hace de abstracción, generalización, entrada en conflicto, resolución, consecuencia. Si se hace eso, es tan reduccionista como el neurocientista. Son los dos polos de reducción, porque han roto la relación constitutiva del vínculo entre el sujeto y el objeto, la naturaleza y la cultura, lo individual y lo social. A ver, no sé si se entiende. En esa dirección va la polémica de base, digamos, ¿no? Pero bueno, volvamos al constructivo porque ya hay muchas cosas que explicamos y que seguramente ustedes tendrán preguntas. Sigan preguntando. ¿Hasta ahora se entiende lo que yo contesto? Las preguntas, ¿soy claro? Mi Sí, mamá no clarísimo. tenía razón en todo. Clarísimo y súper Mi interesante. mamá. Bueno, a ver, adelante. Hay algunas preguntas que están subidas, Fiorella. Yo creo Sí, que vi algunas, ¿no? sí, sí, sí. Si querés, vamos. A ver, lo que sí, hay dos que seguro ya la desarrollaron porque una Contesté, compañera. más o menos, más o menos, más o Sí. menos. Sí. Eh, Ahí Mónica había preguntado que le interesaría conocer la relación entre la idea de desajuste óptimo elaborada por Piaget y la formulada por Brunner. Claro, pero yo no sé qué es el desajuste óptimo. Yo creo que es una cosa que se dijo al pasar alguna vez, pero no es un tema importante. Piaget nunca hizo el centro del desajuste óptimo. ¿Qué es el desajuste óptimo? Pregunto yo porque ¿qué es? Quiere decir que es un defecto de asimilación o de acomodación en una relación que, digamos, permitiría aprender, permitiría ir para adelante. A eso quiere decir desajuste óptimo. Que uno cuando aprende algo nuevo, no Sí, necesariamente lo va a entender desde el vamos. O sea que por siempre suerte, por es suerte. una acomodación, una acomodación. O sea, yo por eso lo relacioné, porque también sobre lo que estuvimos leyendo de Piaget, se transmitía esa idea que existía como un proceso de acomodación y reacomodación hasta que se incorporan los nuevos saberes. O Y sea, así la asimilación de un nuevo saber supone la acomodación de las ideas previas de los de estudiantes los a saberes las nuevas previos. condiciones. Es Bueno, un por término eso, clave acá. Saberes previos que tiene auto, una diversidad de interpretación, de formas, de modalidades. Yo creo, no sé si ustedes han visto, no tengo idea, Fiorella, vos sabrás mejor que yo, si han visto algo de cambio conceptual, pero los saberes que están adentro de la escuela son múltiples. No hay Todavía no, pero ya solamente, lo van hay a... formas de pensamiento lógico del Piaget clásico, digamos. Hay ideas conceptuales, hay conocimiento de dominio. Por ejemplo, para llamar de alguna manera, hay una creencia según la cual las cosas, la densidad que un objeto sólido es sólido por afuera y por adentro. Una idea física muy básica, según la cual si ustedes meten el dedo adentro de una madera, van a seguir encontrando madera. Y si ustedes, en cambio, amplían la mirada, hay un momento que van a encontrar moléculas y van a encontrar vacío adentro de la madera. Eso es una concepción científica. Mientras el sentido común nos diría el concepto de densidad vale para todo el objeto material, en toda su. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? O algo más elemental. El sol sale a la mañana y se pone a la noche. Entonces, es una situación personal que hemos adquirido, ¿no? Nuestro trato con los objetos, nuestra relación, dada nuestra posición en el sistema solar, este, vemos al sol salir y ponerse. Bueno, pero eso no corresponde a la ciencia heliocéntrica hoy. Bueno, hay saberes individuales, saberes lógicos generales, hay representaciones colectivas. En la psicología cognitiva desconocidos todo el tiempo. Los chicos son portadores de creencias de su grupo social, no solamente de ideas personales.
¿no? Cuando un maestro cree que sus niños no son inteligentes porque no tienen buena nota en la escuela, o porque se portan mal, o porque van mal vestidos, ahí el maestro es portador de una creencia colectiva de su grupo, no es una idea abstracta, es una noción bastante concretizada, figural, cargada de valores, y que el maestro la tiene por pertenecer a un grupo de maestros que interactúan entre sí para dar una interpretación de lo que llaman la inteligencia de los chicos, que no es la inteligencia de los psicólogos, sino la inteligencia según la ve el grupo social en la práctica. Entonces digo, para decir algo totalmente elemental, si un alumno, una chica, acá hay alguien de ciencias sociales, un alumno cree que la esclavitud, digamos, en Brasil desapareció por un decreto gracioso y generoso de la emperatriz Isabel, bueno, está desconociendo lo que la historia enseña sobre los mecanismos explicativos de por qué se acabó la esclavitud. Esa es una creencia colectiva. Tendemos socialmente, en las prácticas sociales, es hegemónico la idea de que los individuos son los que hacen la historia, no los grupos sociales, no las clases sociales, sino los individuos. Eso es una creencia colectiva. Entonces, adentro del aula hay creencias colectivas de los chicos, que los chicos los chicos son portadores desde la relación familiar hasta la historia de la propia enseñanza, razonamientos, conceptos, saberes curriculares, hay saberes objetivados, lo que se llaman saberes probablemente, y lo demás son conocimientos, son saberes, una manera sistemática de presentar la historia, la matemática, etcétera, las ciencias sociales. Todo ese conjunto de saberes distintos están jugando adentro de la práctica educativa. Sería bueno que los psicólogos trataran de pensar, junto con los que enseñan, cómo es la interacción conflictiva y a veces no tanto entre esa diversidad de saberes adentro de la sala de clase. Un problema muy interesante que ha sido hasta ahora poco visto por los colegas de este campo disciplinario. ¿Se entiende lo que digo? Soy oscuro. O sea, ustedes no están frente a un niño natural, no existe niño natural. No hay el niño que va a la escuela. Es un niño que pertenece a un grupo social, es un niño que tiene una historia, tiene una memoria colectiva. El chico es protagonista de una memoria colectiva de su grupo, respecto al pasado por ejemplo, de la historia argentina. Ese chico va a la escuela con todo eso, y desde ahí habla, desde ahí piensa los conocimientos sociales. O en su vida cotidiana ha hecho interpretaciones sobre el movimiento del sol, la caída de los cuerpos, la flotación de los cuerpos, la densidad, etcétera, y lo lleva al aula. Y el problema de si el niño construye es el problema si puede revisar esas ideas previas y hasta dónde, con ayuda del maestro respecto de un saber supuestamente, entre comillas, muchas comillas, más avanzado. Entonces la psicología tiene ahí un rol que jugar muy importante, pero siempre asociada con la intención de enseñar, que es clave en la educación. Si no hay intención de enseñar, no hay niños que aprenden en la escuela. No hay aprendizaje puro en el aula de los psicólogos, sino aprendizaje ligado a la enseñanza todo el tiempo. Eso ya lo enseñó Vygotsky, cuando decía, el niño sabrá mañana lo que no sabe hoy, porque hay un saber potencial que lo trasciende, del cual es portador el maestro, que se propone de cierta manera para que el chico se apropie creativamente de ese saber. Y ahí la enseñanza es decisiva. Así como no hay enseñanza no hay aprendizaje sin enseñanza, tampoco hay desarrollo sin aprendizaje. Hoy la psicología del desarrollo ha abandonado casi de manera decisiva el corte abrupto entre desarrollo y aprendizaje, porque el aprendizaje es un factor fundamental del desarrollo de los chicos. La interacción con otro y con los instrumentos culturales condiciona la marcha de los niveles de desarrollo de los chicos en cualquiera de los campos, ¿no? Entonces, todas estas ideas hay que revisarlas. Yo lo que les quiero transmitir a ustedes es que el constructivismo del que hemos hablado nosotros a veces tiene un tinte un poco tradicional, pero nosotros que en los últimos 10, 15 años hemos cambiado nuestra mirada, nos hemos acercado a las ciencias sociales, nos hemos acercado a la teoría de las representaciones sociales, nos hemos acercado a las teorías, a otras teorías como la teoría vygotsquiana, y hemos hecho una transformación del constructivismo, que ya no es esa idea
clásica de los maestros que hemos enseñado hace 30 años, que los tipos es la formación de operación intelectual de los pibes, y con eso los pibes van a la escuela y aprenden. Miren, no, todo eso es completamente insuficiencia, pobre, es precientífico. No me maten, pero con todo respeto, Piaget es el más grande psicólogo del siglo pasado. Lo que ya era más grande no quiere decir que el siglo tuviera razón. Hay aspectos del constructivismo que tuvieron que ser revisados. Él mismo decía que él era nada más que un momento en una historia, y sí, es así, es así. Revisar profundamente las teorías. Pero el constructivismo subsiste como una teoría epistemológica, que es pero que tiene que enriquecerse con la investigación psicológica y educativa. Pero es una tesis epistemológica el constructivismo. No es una psicología, es una tesis epistemológica que se opone al innatismo y al empirismo, básicamente, entre otras corrientes, ¿no? Entonces, el constructivismo se va renovando en la medida que se va transformando la actividad científica y las prácticas educativas mismas, digamos, la discusión, los debates. Los debates entre los psicólogos y los filósofos, ¿verdad?, son tan importantes como los datos empíricos para que nuestra cabeza se haya ido modificando. Así que no tengan una versión del constructivismo dura, terminante. Tiene ciertos principios muy básicos, inamovibles, como es la idea de que el saber no está dado sino que se elabora, y que la elaboración supone novedades irreductibles a lo anterior, para decir algo. Sí, pero el mecanismo por el cual se produce hay que desarrollarlo. Esto supone nueva investigación. Y sobre todo, particularmente para ustedes, investigación en el campo educativo. Es extraordinario ver cómo un chico inventa un modo de hacer una ecuación que no es igual a la que le enseñaron. Pero esa creatividad del niño es una creatividad condicionada por un contexto que lo ha hecho posible, empezando por que el maestro tenga una mirada de reconocimiento de la potencialidad intelectual del niño. Cuando gran parte de los docentes no tienen esa mirada, sino que tienen una mirada de que el niño debe rendir, tiene que hacer performance, tiene que ser eficaz. Bueno, es toda una corriente contemporánea que prima en la enseñanza de los países centrales, ¿no? Y empieza de nosotros a tener mucha fuerza, ¿no? El niño es un aprendiz que tiene que vivir en las pruebas. En vez de pensar en el conocimiento, pensamos en la resolución de las pruebas, hasta llegar a las famosas pruebas de PISA, etcétera, ¿no? Pero bueno, sigamos. No sé si los voy confundiendo cada vez más. Ahí está levantando la mano, no sé tu nombre, Sí, porque tenés. yo no veo nada. Ahí está activando. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeras, compañeros. No sé si me escuchan. Sí, Sí, ahora sí. Buenas noches, doctor Gastorina. Un Mucho honor gusto. escucharlo. Eh, yo quisiera, aprovechando que usted se acercó a lo social, ¿verdad? Yo pertenezco a esa vieja escuela que usted está hablando, de la época de Emilia Ferreiro y de Yves Dana en La Plata. La Yo conocí me... a Ives Dana. A Ives Dana la Ay, conocí. Pero Ives Dana Dios, es anterior a la teoría de Emilia Ferreiro. Era una especialista en sí. bebés. Ella era una especialista en bebés, esencialmente. Ya Y bueno, falleció sí, hace sí, mucho tiempo. mucho tiempo. Y bueno, pero es un honor para mí escucharlo. Y yo vivo en Clorinda, que es una ciudad de frontera. O sea Ajá. que en la provincia de Formosa. Ujú. Trabajo, hay días en Asunción, Paraguay, hay días que trabajo en la ciudad de Clorinda. Estoy ya en mi etapa de jubilación. Es mi primer curso que estoy haciendo con un poquito de tiempo. Y quiero preguntarle algo, ya que usted se acercó a ese aspecto social, macro, a la influencia de la escuela, de esa situación áulica, si desde el punto de vista eh, este, curricular, eh, esto que en este momento existe y una realidad tanto para Argentina, Paraguay, Brasil, que es el enfoque de competencias. Yo estaba esperando a ver si sé que hay una compañera
que preguntó algo sobre matemáticas, pero yo quería preguntarle qué visión general tiene usted de El esta problema, concepción. el problema de la competencia es un problema muy complejo psicológicamente. Eh, por supuesto, hoy se habla de competencia en mi campo actual, que es la didáctica de las profesiones. Se habla de competencia en enseñanza de las materias en la escuela primaria y secundaria, hasta en la universidad, Sí, y se habla en la teoría psicológica, ¿no es cierto? Chomsky es el que inventó la palabra competencia en el mundo moderno y se refiere con eso a una capacidad innata de producir enunciados siguiendo ciertas reglas hereditarias de la llamada gramática generativa universal, que no voy a entrar en eso, pero digamos, una cosa es, hay una discusión teórica en el campo psicológico y hay una discusión educativa. Personalmente, yo creo que en el campo psicológico la idea de competencia no es inválida, pero es muy confusa. Quiere decir demasiadas cosas. Por eso es ya, preferible abandonar la palabra competencia y hablar de capacidad adquirida para algo. No, yo en esto sigo a un gran lingüista suizo que se llama Jean-Paul Bronhardt, ¿no es cierto? Que no es un psicólogo cognitivo, sino que es un psicólogo vygotsiano, para el cual, mejor que de competencia, habría que hablar de capacidad para comprender textos, para elaborar, pero es una competencia que no es hereditaria, como es la versión neoinnatista y cognitivista, sino que es una competencia adquirida siempre en la interacción con los sujetos y las interacciones sociales, que es donde pone el énfasis Ronhart. Ahora, para bien o para mal, podemos discutir muchísimo sobre la noción de competencia, hay muchos libros publicados. La discusión está hoy sobre el mundo educativo. Y yo creo que hay dos vertientes que son polémicas. Una es ligar la competencia al éxito laboral. Es decir, la idea de competencia en el mundo entero está muy cercana a educar en disposiciones que pudieran dar éxito en el campo del trabajo. No en el campo del trabajo cualquiera, sino en el mercado laboral tal como dicta sus reglas el neoliberalismo contemporáneo. ya, Pensado en perfecto. esos términos, las competencias son muy discutibles. Y en el campo de la educación, en que nos movemos nosotros, de educación de saberes, de la educación escolar, de alguna manera, la idea de competencia ha sustituido al concepto de conocimiento. Ya, Y esto es grave, muy grave, es grave. porque en vez de educar a los niños para que aprendan los conceptos y los argumentos de un teorema, se educa a los niños para que adquieran la habilidad de demostrar. Y no hay manera de desarrollar la habilidad de demostrar si no se demuestra teorema. El corazón de la educación sigue siendo la transmisión del saber, no la promoción de competencias, porque las competencias se producen, si es que se producen dentro de la confusión que he hablado antes, en los contextos en que se produce la adquisición del conocimiento. Ya, Porque yo digo, el chico tiene competencia de abstraer. Desarrollemos las prácticas educativas que permitan desarrollar la competencia de abstraer. La respuesta es que la abstracción no es una competencia, es una función psicológica que se desarrolla en la medida que el chico interactúa con el mundo y con el conocimiento que se le transmite. No hay una abstracción separada, disociada de los contextos de las prácticas con los saberes. Entonces, al cambiar el énfasis, se subestima cada vez más en la escuela la enseñanza de contenidos curriculares y se enfoca en habilidades. La ujú, escuela está para desarrollar habilidades. Y esa perspectiva es una perspectiva muy cercana a lo que es el neoliberalismo contemporáneo, ¿no? Que es lo que prima hoy en la enseñanza de la OCDE, las grandes instituciones internacionales de educación, ¿no? O sea, el concepto de competencia es discutido, discutible y a veces muy confuso. Por eso a veces algunos autores lo modifican. Pero sea como sea, pensar en competencias separadas de la apropiación de los conocimientos
es una versión que conduce a sustituir progresivamente la transmisión de la cultura, que es el objetivo de la escuela, acá y en la Indochina, o que debería ser el objetivo de la escuela. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hay mucha gente que es partidaria de la enseñanza de la escuela por competencias. Y en todos lados el resultado es el mismo. La subestimación de la cultura, la subestimación de la transmisión del saber, la subestimación de las prácticas con los saberes, prácticas con saberes. Esto es un punto muy serio, es casi un problema ideológico, llamémosle así, es en gran parte un problema ideológico. Sobre Muchas qué gracias. niño queremos, qué sujeto queremos construir en la práctica educativa. Un sujeto eficaz, un sujeto que tenga habilidades o un sujeto que tenga un pensamiento crítico acerca del mundo a partir del estudio de los conceptos y las categorías de las disciplinas. Esta es la gran oposición, diríamos, ¿no? Y eso la digo muy rápido por el tiempo y no muy precisamente, digamos, pero pero da una idea de que de pronto trabajando curricularmente con el área de medicina, pero como generalista, los cirujanos generalmente cuando uno ayuda o apoya para la elaboración de un programa, no necesita hacer un currículum de una facultad, pero de un programa, dice, yo necesito que sepa hacer y que sepa decir por qué hace. Y entonces yo me... Y decir por qué hace, eso no es solamente un problema de competencia, es un problema del saber de la fisiología, la neuroanatomía, Sí. es decir, claro, yo no niego que haya habilidades médicas. Yo estoy viendo una serie ahora que se llama New Amsterdam, una serie sobre la historia del hospital público de Estados Unidos. Bueno, claro que hay habilidades, yo no voy a negar, pero esas habilidades no se pueden concebir separadas de los saberes. Del conocimiento del mundo, de lo que sabemos. Me parece que hay el desplazamiento que se está produciendo tiene consecuencias negativas, ¿no? O sea, no son los saberes lo que forman al médico, sino el uso de ciertos instrumentos. Esto es discutible. Como también es discutible la medicina clínica que se basa en la evidencia en vez de basarse en la mirada clínica del médico. El paciente no es más que un lugar en una curva estadística. Los estudios microbiológicos dicen qué enfermedad tenés y vos sos un enfermo de tal, no sos una persona que tiene problemas de salud, sino que sos un individuo en un cuadro patológico. A eso lleva hoy la medicina de la evidencia, ¿no? Lo cual es muy deshumanizante, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Así como una mirada puramente neurológica convierte la enfermedad mental en un problema del cerebro. Y entonces no hay más malestar, angustia, sufrimiento. Eso es secundario. Lo que importa es en qué lugar del cerebro está localizado supuestamente la psicosis, la depresión profunda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa disociación es muy seria. Bueno, y también pasa con la competencia. Si yo disocio ciertas capacitaciones, ciertas disposiciones que tenemos para actuar sobre el mundo, del saber en relación con el cual en una práctica social se han constituido, pasan a tener un rol de autonomía en la formación educativa. Y eso es lo que es discutible. Se lo digo de muchas maneras, no sé si alguna engancha o bueno. Perfectamente. Me dio la línea de acción, o sea, la línea de pensamiento desde su perspectiva. Otra pregunta. Creo que estaba Débora, ¿puede ser? Ahí está. Sí, pensaba que cómo incide la política educativa en las maneras de trabajo, ¿no? Y en las líneas, bueno, porque... Sí, porque hay mil razones que me vas a dar. Sí, no, seguro. Bueno, mira, lo más básico que te puedo decir es que
la escuela es una institución. La escuela es una institución, pero es una institución que depende de las políticas públicas. Entonces, si vos querés transformar, uno sabe que el proceso de enseñanza en la escuela, el modo de manejar el espacio, el tiempo, las normas, la estructura de autoridad adentro de la escuela depende de un marco que determina la política pública. Si la política pública no, por ejemplo, a ver un ejemplo trivial, si la política pública no habilita espacios, tiempos y lugares organizacionales que permitan a los docentes pensar sobre sus relaciones con los chicos y sobre su modo de enseñar, no hay manera alguna de cambiar la escuela. Ahora, sin una política pública que habilite una reestructuración del funcionamiento de la escuela, no da lugar a que los docentes puedan enfrentar los problemas que tienen cotidianamente con los chicos en un espacio de reflexión entre ellos, el colectivo, porque los docentes no son individuos, es un colectivo, cosa que la psicología haría muy bien en entender. No hay maestros, hay el colectivo magisterial. Que si no hay una interacción reflexiva entre ellos, no pueden cambiar su enseñanza, no pueden cambiar su posición frente a los alumnos. Entonces, eso depende de políticas públicas, efectivamente. Depende de políticas Sí, públicas. La es un experiencia de la momento, pandemia fue un ejemplo. Sí, es un momento muy preocupante, porque están en crisis muchas de las teorías que veníamos practicando. O sea, más allá, venía siendo un trabajo cotidiano la manera de enseñar a leer, a escribir en esta cosa de ida y vuelta con el alumno y un poco lo que se siente es que se está obturando eso, en esto que usted hablaba de el neoliberalismo, una época de neoliberalismo contemporáneo, debe tener que ver con eso, ¿no? Más la pospandemia, sí, en no buena medida, sé. pero sí, pero hay que tener cuidado de no reducir el problema educativo al neoliberalismo, porque con eso evitamos tratar los problemas. Es muy sencillo, todo es la culpa del neoliberalismo y entonces el neoliberalismo va a llevar muchos años de que se pueda corregir, entonces no hay nada que hacer. Eso está mal planteado, ¿no? Hay que ir a capturar la especificidad del problema, de los problemas educativos, ¿no? Y sobre todo los problemas que tienen que ver en nuestro campo, que esto es un seminario de una especialización en aprendizaje. eh, el problema nuestro es el conocimiento. El problema que muchos personas en el mundo educativo han despreciado. El problema del conocimiento es una cuestión central de la educación. Es el problema de la educación. Sin embargo, mucha gente habla de educación y no menciona el problema del conocimiento. Esto es un tema a discutir. Pero las políticas públicas, digamos, tanto en lo que atañe a la formación docente. No puede ser que una política pública que forma los institutos, que se ocupa, que da digamos, un marco a la formación docente, permita que la formación docente sea solamente un aprendizaje de una práctica sacada de una teoría que se le enseña al alumno, sin que el docente que de formación pueda reflexionar sobre su propia práctica. No, la formación tiene que ser revisada profundamente. El funcionamiento de los institutos tiene que ser revisada. Y eso lo hace la política pública. Y hay que ver de qué política pública hablamos, no cualquiera. En la ciudad de Buenos Aires, la política pública del gobierno de la ciudad es liquidar los institutos, literalmente acabar con el Instituto de Formación Docente y llevar a los docentes a formarse a la UNICABA, justamente con los paquetes educativos, la neurociencia, la competencia, todo eso que ustedes conocen. Entonces, hoy es un problema de política pública defender ante el Estado el derecho que tienen los docentes a elegir su camino y defender los institutos. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, digo, ¿no? Que es lo que yo más conozco porque vivo acá. Entonces, ahí la política se ve como interviene de manera permanente, digamos. El hecho de permitir o no que los docentes opinen sobre un plan de estudios, sobre un currículum, sobre el modo de funcionamiento de la escuela, eso es política.
Yo sé que hay gente que no le gusta la política, lo que pasa es que la política está en la comida diaria y está en nuestro modo de respirar y en nuestro modo de hacer psicología. Nosotros creemos que la psicología no tiene que ver con la política. Yo les puedo asegurar que gran parte de lo que un investigador hace en psicología de la escuela y afuera de la escuela está marcado por los valores del investigador. Si yo creo que hay un proceso cognitivo universal y homogéneo y desconozco la diversidad cultural y la heterogeneidad de los chicos de distintas etnias, si yo hago una psicología solo basada en el niño, yo estoy cargando la investigación con valores del investigador. En cambio, sería distinto si yo creo que la investigación psicológica de los chicos en la escuela y afuera de la escuela debe asumir la heterogeneidad cultural, la diversidad étnica, sus diversos modos de entender el mundo. No es lo mismo enseñar ciencia natural a un pibe cuom que tiene una visión del mundo totalmente distinta del mundo occidental. Bueno, una manera de enseñar sería obligarlo a desechar lo que él cree, porque el único conocimiento es el occidental. Bueno, eso está cargado de valores. Son los valores occidentales del único saber es el científico. Mientras si yo admito esa diversidad cultural, bajo los valores de la pluralidad, la heterogeneidad, los derechos de los niños, yo tengo una manera de enseñar diferente y mi propia investigación psicológica puede ser diferente, puede ser muy diferente. No hay ninguna investigación psicológica que sea neutral, no hay neutralidad en ciencia. Esto es un cuento positivista que nos han contado toda la vida. La ciencia no es neutral, está cargada de valores éticos y políticos todos los días, aunque los científicos no se den cuenta, aunque los propios psicólogos no se den cuenta. Entonces, una política pública, siguiendo tu consideración, debe promover un diálogo entre las distintas concepciones que hay sobre el modo de enseñar, el modo de aprender y el modo de considerar a los sujetos de la educación. Debe habilitarla en vez de cerrarlo. No, la política, en vez de decir que eso es política, sí es política, pero es política verdadera, no es política de comité, es política en tanto que hay decisiones vinculadas a los poderes que están en juego en la escuela todo el tiempo. No sé si soy claro, esto merecería una exposición sesuda, digamos, ¿no? Pero bueno, Bueno, no sé, muchas Fiorella, gracias. vos qué. No, para nada. Otra pregunta. Bien, vamos ya con las últimas. Tenemos una ahí en el chat de Sandra que dice, quería preguntar qué relación establece Sí. entre la construcción de conocimiento y la evaluación. En particular, me interesa la evaluación formativa. Mira, en principio, la evaluación no es lo más importante del acto educativo. A nosotros nos han enseñado, y gran parte de la vida de la escuela gira alrededor de la evaluación. Entonces, primer punto, la evaluación no es el centro de la escuela. El centro de la escuela es la adquisición de conocimiento, no la evaluación. Segundo, una cosa es evaluar los resultados, las performances del estudiante, y otra cosa es evaluar, o sea, hacer un juicio sobre la calidad del proceso de elaboración del conocimiento, lo cual es otra cosa. En ese sentido, Vygotsky mostró muy bien que hay un proceso de evaluación del proceso de apropiación del saber histórico, cultural, de los instrumentos culturales, que no es lo mismo que evaluar el resultado, la performance. Bueno, la prueba PISA, las notas de los chicos, así nomás. No es que no tenga que haber notas, yo no estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es que centrar la escuela en la búsqueda de notas y evaluar las producciones de los chicos sin considerar el que llevó a esa producción, a la diversidad que llevó a que las producciones sean diferentes, a los distintos contextos en donde determinadas posibilidades intelectuales se ponen en juego y otras no se ponen en juego. Eso es hacer de la evaluación un hecho totalmente homogeneizante, un hecho, digamos así, clasificador de los chicos. No están los chicos que les va bien y les va mal. Sí, pero ¿por qué les va bien y por qué les va mal? No es solamente porque saber o no saber se mide por la cantidad de ejercicios que hicieron bien. Eso es una medida que a veces es inevitable, yo no lo voy a discutir, pero en el corazón, en el núcleo duro del enfoque educativo, ese tipo de evaluación es completamente secundaria. Yo tengo que averiguar si el chico puede resolver problemas
mejor dicho, si pueden encontrar caminos de resolución de un problema, aunque se equivoque, no si le va bien. Lo más importante en la escuela es si los chicos pueden entrar en una escena educativa y pueden afrontar situaciones y pueden elaborar, aún erróneamente, y muchas veces el error es más importante que le vaya bien. Hay niños equivocados que son infinitamente más creativos que los niños que le va bien porque han aprendido el oficio de ser alumno. Han aprendido qué es lo que el maestro quiere que haga y él lo hace. Pero eso no es lo mismo que el chico que produce, procesa, aún erróneamente, y el error es bendecido en ese caso. Es el corazón del aprendizaje escolar, el error. Un error que pone en juego la actividad de los chicos de producir ideas que pueden ser, que son equivocadas, pero una idea equivocada puede valer 10.000 veces más que una idea correcta. Si la idea correcta no es más que una reproducción, no es más que un ejercicio de ejecución y no un ejercicio de demostración, de validación, de creación, de conceptualización, de abstracción, etcétera. Eso es lo que en eso estoy poniendo el acento. Entonces, la idea de evaluación vygotsquiana es muy interesante. No se evalúa lo que el chico hace simplemente, sino el proceso de apropiación del instrumento cultural. No sé si soy claro al respecto. Claro, Sí, estoy sí, hablando teóricamente. En la escuela las cosas son mucho más dramáticas que lo que yo estoy diciendo, a por eso supuesto. iba, a No, eso iba naturalmente. precisamente, Bueno, porque pero la esto es un disyuntiva seminario, está, yo no estoy analizando la escuela, estoy analizando claro, concepciones, sí, sí, obviamente. sí, A porque ver cuál es lo que vos inclusive, pensás, Sandra. Sí. claro, inclusive hasta la disyuntiva, la inquietud la tengo permanentemente en el sentido de tratar de promover en el intercambio educativo con los estudiantes la importancia del aprendizaje por encima y por fuera de lo que tiene que ver el valor numérico final o de resultado en contra de lo que estamos, digamos, promover esto, digamos, ¿no? Resulta que lo que permanentemente me encuentro es un trabajo muy arduo. ¿Por qué? Porque socialmente, porque culturalmente, porque no solo los chicos, sino las familias, tienen, digamos, de manera muy clara e insistente esto de que la importancia de la nota, la importancia de que el éxito está atravesado por la obtención de un buen resultado en un examen. Hay que Además, completar la libreta y además finalizando el porque la ciclo. escuela es un lugar de acreditación, no se puede Claro, subestimar. claro. Los chicos van a la escuela para ascender, subir de grado. El problema es si la escuela es solamente eso. Yo no discuto que hay que subir de grado. Lo que discuto es si subir de grado es el resultado de que le vaya bien en la nota o tiene que ver con un compromiso que ha logrado el docente de los chicos con el conocimiento. Ese es el Ahí asunto. está. Es un gran desafío, es permanente, Así es. pero bueno, no deja de generar inquietud. Gracias, doctor. No, disculpe, yo soy un poco atropellado para hablar y seguramente algún colega podría decir mucho mejor las cosas que estoy diciendo. Una última pregunta, ¿no es cierto, Fiorella? Porque ya estamos sobre Sí, la ya hora y yo quiero estamos ser en el último respetuoso horario. No sé con si los acuerdos. Sí. tienen alguna otra pregunta, duda, algo para agregar, algo de lo que estuvimos charlando que... Porque acá hay cosas muy importantes, acá se está discutiendo en el fondo el lugar de la psicología en el proceso educativo. Ujú. ¿Cuál es el lugar de la psicología? ¿Cuál es el lugar importantísimo de la psicología en el proceso educativo? Con una cierta conciencia de sus límites, ¿no? Es un problema muy interesante. El conductismo tiene una posición al respecto. Acá se ha discutido el problema de la política, el problema de la competencia, el problema de las contradicciones. Me llamó la atención que no hubiera habido preguntas algunas sobre el proceso constructivo, que es el núcleo duro, digamos, de la teoría que Claro. hemos expuesto nosotros con sus correcciones. Me llamó la atención. Probablemente esté todo claro. Para mí no está nada claro, pero bueno. Es verdad, no, no hay. Bueno, Probablemente lo que pasa es que es tan grande la inquietud que estamos viviendo aquellos que estamos cercanos al mundo educativo o participamos decididamente en él, de preocupación por la crisis de la educación argentina, en particular la crisis de la escuela media, que es la más golpeada de todas, ¿no? El drama de la disciplina, de la estructura académica, el drama de la intergeneración, de los conflictos intergeneracionales, las tecnologías, las nuevas tecnologías en el aprendizaje en la escuela,
es tan dramática la ausencia de credibilidad que tiene la escuela para la sociedad, ¿no? La ausencia de reconocimiento de los docentes, vistos como simplemente gente que va a dar clase y no pueden hacer otra cosa, en vez de ser un oficio dignificador por completo. Hay un drama extraordinario en la educación media, en particular en la escuela media, y entonces ese drama me parece a mí, y las consecuencias de la pandemia en los otros niveles de enseñanza, sobre todo la escuela primaria y nivel inicial, empujan a la gente a estas preocupaciones que no son tanto las referidas a la teoría propiamente dicha y a la investigación empírica, sino a las consecuencias de estos saberes sobre el mundo propiamente educativo. No sé, Fiorella, si vos lo ves como yo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí. Todos temas a discutir, no hay nadie tiene una resolución, un criterio definitivo, pero esos problemas son muy potentes y nos empujan sobre todo a tratar esos problemas apelando, insisto mucho, en una actividad dicha de una manera un tanto vaporosa, digamos, interdisciplinaria. Saber que la psicología puede ayudar a trabajar estos problemas del mundo educativo, sobre todo el problema del conocimiento, el problema de la relación con el saber de los alumnos, el problema de la valoración que tienen del saber y cómo se posicionan frente a él. ¿Qué es para un chico problemático y qué no lo es? ¿Qué quiere discutir y qué no quiere discutir? ¿Cómo ve al docente? ¿Cuáles son esas relaciones que no son solo conocimientos, sino son relaciones atravesadas por las emociones, los valores, las intuiciones, las vivencias? Ese complejo mundo, digamos, es un mundo que no puede ser atacado por una sola disciplina, por importante que fuera, ¿no? Entonces, esto abre mucho a la necesidad de que los colegas, docentes, atraviesen, se vinculen con distintas disciplinas que les ayuden a pensar colectivamente la resolución de estos problemas, que son de larga data, pero que están muy radicalizados en los últimos años, en parte por la pandemia, los resultados de la pandemia que han mostrado que la escuela no cambió, sino que está como antes o peor después de la pandemia, digamos, la necesidad de reflexionar sobre estas cuestiones, digamos, y el respeto por las políticas públicas. No creer que porque sea docente no se tiene que ver con la política. Eso es algo que vale más que todas las palabras que yo pueda decir acá, digamos, ¿no? Así que bueno, les pido disculpas por la brevedad de mis intervenciones, quizá la no mucha claridad, pero bueno, cualquier cosa que quieran preguntar, Fiorella, me mandan un mail y yo les contesto por mail las preguntas que ustedes crean que yo puedo resolver. Digamos, pues seguramente debe haber quedado algo del contenido propiamente teórico, psicológico, de investigación, que necesitaría aclaraciones y yo con todo gusto estoy dispuesto. No, Fiorella, me comprometo a Sí. responder a las colegas. Así que cualquier cosa, intermediario, yo seré Así es, de esto. así es. Bueno, Bueno, no sé si les cayó bien o mal lo que dije o se aburrí demasiado. No, muy bien. No fui técnico, lo que no fui es técnico. No, súper, súper agradable, es re interesante y dan ganas de quedarse así conversando un montón. Sí, vos sabés, yo no tengo apuro, pero lo que pasa es que hay horarios que la institución establece que debemos respetar. Así que Sí. bueno, encantadísimo de haberlas conocido a todos. Acá digo todas, porque no veo un todo. Acá sí el sí, compañero, acá sí, Rubén sí, está ahí. Rubén, bueno, lástima que no te escuché, pero bueno, les mando un abrazo grande, y mucha suerte por lo que se viene en este país, mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Tono, muchas gracias a todas y todos por estar No, acá y compartir. Y bueno, nos seguimos cruzando por el entorno virtual. Y ya por los caminos de la vida. y Quién sí, sabe dónde uno se va a cruzar. también. Un abrazo a todos, un abrazo a todos. Un abrazo. Saludos. Chau, chau.